Hola, en este video vamos a analizar la guía número 4 correspondiente para el mes de septiembre. Comenzaremos analizando lo siguiente. Si se observa un objeto por arriba de la línea horizontal, la línea horizontal forma un ángulo de elevación con la línea visual. En la imagen, alfa es un ángulo de elevación. Acá lo que nos quieren decir es que existe una línea horizontal o existe el horizonte. Esta línea pues siempre va a estar. Si miramos por encima de esa línea horizontal, se va a formar un ángulo entre la línea horizontal y la línea visual. En este caso, este ángulo que se forma se llama ángulo de elevación. Pero si vemos hacia abajo de la línea horizontal, se va a formar un ángulo entre la línea horizontal y la línea visual. Este ángulo se va a llamar ángulo de depresión. Entonces, en resumen, todos conocemos el horizonte, una línea horizontal. Si dirigimos la mirada hacia arriba para ver un objeto que está en el cielo, un avión, ese ángulo que se forma se llama ángulo de elevación. Si por el contrario vemos hacia el suelo para ver un hormiguero, ese ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea visual se llama ángulo de depresión. ¿Qué es lo que vamos a estudiar con estos dos ángulos? Vamos a seguir estudiando las razones trigonométricas, pero ahora con estos nuevos conceptos de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Vamos a recordar las tres razones trigonométricas. Para eso voy a dibujar un triángulo rectángulo. Recuerden que las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, las usamos para triángulos y rectángulos. Voy a señalar este ángulo, voy a llamarlo ángulo zeta. A los catetos lo voy a llamar 1A, otro B y la hipotenusa C. El seno o sen del ángulo zeta es la división entre el cateto opuesto a este ángulo, que sería el cateto A, sobre la hipotenusa C. El coseno de ese ángulo viene dado por el cateto adyacente, que sería B, sobre la hipotenusa C. Y la tangente del ángulo zeta está definida por el cateto opuesto A sobre el cateto adyacente B. Estas son las tres razones trigonométricas que hemos venido trabajando en guías anteriores, y en esta guía pues la vamos también a necesitar. Les recomiendo que lean detenidamente estos dos ejemplos que están aquí hechos. Vamos a irnos a las actividades. En esta actividad dice: identifique el tipo de ángulo involucrado en cada situación. Complete con los términos elevación o depresión según corresponda. Vamos a hacer dos y ustedes hacen los otros dos. El 1. Carlos está sentado en la rama de un árbol y desde ahí observa a su hermana, que está en el suelo, con un ángulo de. Muy bien. En este caso, Carlos está viendo hacia abajo porque él está en la rama de un árbol. Entonces, el ángulo que se forma entre la horizontal y la línea visual sería un ángulo de depresión. Ok, voy a hacer el 3. Jaime está en una torre de observación y mira una estrella. Entonces analizamos. Si Jaime está en una torre y mira una estrella, pues está mirando hacia arriba.
quiere decir que se forma un ángulo de elevación. Muy bien, ustedes realizan el 2 y el 4. Veamos estas otras actividades. Determinar una aproximación de la medida del ángulo alfa en cada caso. Anoten la línea, ángulo de depresión o ángulo de elevación según corresponda. Estos dos ejercicios nos piden que determinemos la medida de estos ángulos que están señalados acá. Para eso debemos de usar las razones trigonométricas. En el ejercicio 5, resulta que este ángulo de acá, que en realidad es un ángulo de depresión, tiene una misma medida con este ángulo que se forma aquí abajo, que sería un ángulo de elevación. Por lo tanto, podemos trabajar con el triángulo que se forma con la torre, el suelo y esta línea visual de acá. Si queremos encontrar la medida de este ángulo alfa, tengo que echar un vistazo a los datos que tengo. ¿Qué datos tengo? La medida del cateto opuesto y la medida del cateto adyacente. Y si repasamos las razones trigonométricas, tangente es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Muy bien. Ahora, para determinar la medida de este ángulo, en la calculadora voy a presionar la tecla de Shift Tan. Cuando se abre el paréntesis voy a digitar 50 sobre 71, cierro el paréntesis, presiono la tecla igual y el resultado que me da es que alfa, ese ángulo, es aproximadamente 35,15 grados. Eso es lo que mide ese ángulo. Con un procedimiento parecido debemos de hacer el ejercicio 7. Pero en este caso observen que ¿qué datos tengo? El cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces deben de verificar muy bien cuál de las tres razones trigonométricas deben de utilizar y hacer un procedimiento parecido a este. ¿De acuerdo? Este ejercicio pues les corresponde hacerlo a ustedes. Muy bien. Siguiendo con la guía, pues acá tenemos una actividad. Dice: Sara, Isabel y Andrea viven en el mismo barrio. La casa de Isabel, esta es la casa de Isabel, está a 65 metros de la casa de Sara. Esta es la casa de Sara, está a 65 metros. Y la de Andrea a 97 metros de la casa de Sara. Esta es la casa de Andrea, está a 97 metros de la casa de Sara. ¿Cuál es la distancia aproximada entre la casa de Isabel y la casa de Andrea? Casa de Isabel y casa de Andrea sería esta distancia que corresponde a este cateto. Muy bien, nos hacen dos preguntas. ¿Cuánto mide el ángulo agudo cuya medida no se especifica en la figura? ¿Cuál es ese ángulo que no se identifica? Es este de acá, porque los otros dos sí tienen medida, 50 y 42. ¿Cómo voy a saber cuánto mide este ángulo? Pues es muy sencillo, porque
Sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180. Por lo tanto, la medida de ese ángulo que desconozco la puedo conseguir restando de 180, 50 y 42. Y vamos a obtener un ángulo de 88 grados. Eso quiere decir que este ángulo de acá mide 88 grados. ¿Cómo se clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos? Este triángulo tiene todos sus ángulos agudos. Recuerden que un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados pero menos de 90. Al tener los tres ángulos agudos, este triángulo se llama triángulo acutángulo. A pesar de no ser un triángulo rectángulo, se podría aplicar alguna de las razones trigonométricas conocidas, tomando el ángulo de 88 como una aproximación del ángulo recto, y así obtener una aproximación de la distancia solicitada. Calcule una aproximación de la distancia solicitada usando la sugerencia anterior. La sugerencia que nos dan acá es que usemos o aproximemos este ángulo de 88 como si fuera un ángulo de 90. Al suponer que el ángulo es de 90, entonces estaríamos trabajando con un triángulo rectángulo y podríamos utilizar entonces una de las tres razones trigonométricas que conocemos. En este caso, si me posiciono o si uso el ángulo de 42, entonces puedo utilizar, tengo cateto opuesto, quiero encontrar cateto adyacente, o también tengo la hipotenusa y voy a encontrar el cateto adyacente. Puedo usar en realidad dos razones trigonométricas. Vamos a usar el coseno. El coseno de 42 va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es x, sobre la hipotenusa, que es 97. Entonces, haciendo el despeje, 97 multiplicado por coseno de 42 es igual a x, dígito en la calculadora, y tengo un resultado de 72,08. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde la casa de Andrea a la casa de Isabel? Es aproximadamente 72,08. Bien, pero esto es suponiendo que este triángulo es un triángulo rectángulo, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando un triángulo no es rectángulo? Pues no puedo utilizar las razones trigonométricas que ya vimos, sin, cos y tan. No se puede, porque el triángulo no es rectángulo. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, vamos a estudiar algo que precisamente nos ayuda para estos casos, cuando el triángulo no es un triángulo rectángulo. Acá tengo un triángulo cualquiera, no es un triángulo rectángulo. Existe una relación entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo. ¿Cuál es? El lado A, que es este, dividido entre el seno del ángulo que está al frente, es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo que está al frente. Eso también va a ser igual al lado C dividido entre el seno del ángulo que está al frente. Esta relación que existe en cualquier triángulo se llama la ley de senos. La ley de senos, y nos permite encontrar la medida de lados y de ángulos de cualquier tipo de triángulo. No necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo
como los que hemos utilizado de aquí hacia atrás. Pues aquí vienen dos ejemplos hechos, resueltos, que ustedes deben de leer detenidamente porque están explicados y hechos. Vamos a las actividades. Identifique cuáles son los lados que faltan en cada igualdad según la ley de senos y anótalos. Muy bien, según la ley de senos, si todavía no te queda claro cómo es la relación de la ley de senos, lo invito a que se devuelva y lo repase antes de hacer esta actividad. A, este lado, va a ir sobre ¿quién? Sobre el seno de este ángulo. Estos son igual acá. ¿Y quién va a ir en este cuadrito de arriba? El lado que está al frente del ángulo cita, en este caso es C. ¿Lo ven? Acá, ¿quién va a ir en este cuadrito? Pues el lado que está al frente de este ángulo beta. ¿Quién está al frente del ángulo beta? Pues el B. ¿Quién va a ir dividiendo a C? Pues el seno del ángulo que está al frente de C. Y así sucesivamente. Completen ustedes este 3. Siguiendo el ejemplo que les acabo de mostrar. Veamos cómo se usa la ley de senos. Calcule la medida aproximada con 2 cifras decimales del lado que se presenta con X en cada triángulo. Muy bien. Aquí en este triángulo 4 tenemos que encontrar este valor de X en la incógnita. Entonces empezamos así. X sobre el seno de ¿quién? De 72, el ángulo que está al frente, va a ser igual a ¿qué? Pues me dan este 5. 5 sobre el seno de 43. Muy bien, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que despejar el valor de X. ¿Cómo lo despejo? Bueno, X es igual a 5 sobre seno de 43 multiplicado, este seno de 72 lo paso a multiplicar, seno de 72, y digito todo esto en la calculadora y me va a dar un resultado que es igual a 6.97. Voy a mostrarles cómo, aunque ya ustedes